nosotros sabemos que Jesús delegó a 12 discípulos, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Y el Señor los delegó para que fueran a las ovejas perdidas de Israel. Así dice la palabra del Señor. Para predicarles el reino de Dios. Para eso los llamó. Para predicar el reino de Dios. No para ser culteros, sino para predicar. Entonces les dio autoridad sobre demonios y les dio poder para sanar enfermedades. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos comprendiendo para qué los llamó el Señor? Esto hicieron ellos, yendo a todas las aldeas, a todos los lugares circunvecinos de donde ellos estaban. ¿Cuántos han ido a las aldeas? A ver, ¿cuántos han ido aquí a las aldeas? ¿Cuántos han ido a los lugares circunvecinos? Porque ese es el verdadero llamado del Señor. Para eso llamó a sus discípulos. Luego, después de eso, los llamó para conformarlos en equipos, porque no los mandó solo así, los mandó en equipos. Los mandó, nosotros sabemos, de 2 en 2. Y les dio autoridad y los envió a la gente. Yo quiero que veamos unos versículos bíblicos, tal vez los muchachos de multimedia me pueden ayudar. En Mateo 9:36, si usted tiene su Biblia, búsquelo. Mateo 9:36 al 38. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Cuántos saben qué es mies? Todos saben qué es mies, ¿sí? Es la cosecha. Pero los obreros son pocos para recoger la cosecha. Ahora el Señor Jesús le dijo: rogad pues al Señor de la mies, que es el Padre, que envíe obreros a su mies. Ahora pasémonos al capítulo 10, versículo 1. Entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Versículo 5. A estos 12, aquí viene, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, porque él los mandó a la casa de Israel. Entonces Jesús envió de 2 en 2. ¿Cómo los mandó? ¿Los mandó Jesús? Ajá. Alguien dijo que nosotros debemos de tener el conocimiento de los testigos de Jehová y el trabajo de los mormones. ¿No les parece? Porque los testigos de Jehová tienen un conocimiento y una habilidad evangelística tremenda. Y los mormones son incansables. Y ahí ven a los canchitos o negritos con su corbata. ¿De cómo los ven? De 2 en 2. Ellos agarraron bien la modalidad del Señor Jesús. Ahora dice: los envió a toda ciudad y luego para que anunciaran las buenas nuevas. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para declarar que el reino de Dios ha llegado a sus vidas. Lucas capítulo 17, versículo 1. ¿Alguien lo tiene que me ayude a leerlo? El 5. ¿Y el 9? Bueno.
Muy bien, ya escuchamos, ¿verdad? Que los mandó en equipos, los mandó a que fueran a las casas y que sanaran enfermos y que dijeran el reino de Dios ya vino y a que dijeran paz a ustedes. Estamos entendiendo cuál fue verdaderamente la instrucción que el Señor dio. Ahora, tanto en la vida de Jesús como en la de los discípulos, vemos un factor determinante en la vida de ellos que les llevó a hacer eficaz el trabajo del evangelio. Y ellos tenían vidas dispuestas y enfocadas a la misión de Dios. ¿Qué tenían? Dos cosas: dispuestas y enfocadas. Dos palabras claves para el trabajo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no debemos de jugar a iglesia, nosotros no debemos de conformarnos con cultos, nosotros debemos de estar dispuestos. ¿Y a qué dice? ¿Cuál fue la otra palabra? Y a estar enfocados. Entonces, este taller lo estamos dando para que ustedes les nazca el estar dispuestos a hacer verdaderamente la orden, el trabajo que el Señor ordenó, no solo a los discípulos ni a los otros 70, porque Jesús no solo tuvo 12, dice que llamó a otros 70 y los envió de dos en dos también. O sea que Jesús hizo una multiplicación de discípulos que estuvieran dispuestos y que estuvieran enfocados. Nosotros vemos que la iglesia evangélica del primer siglo es una iglesia que estuvo dispuesta y enfocada. ¿Dispuesta a qué? Como dijo Jesús, a dar la vida por los amigos. ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida por los amigos aquí? Como dijo el doctor Ángel Pulido, aunque me metan a la cárcel, pero yo estoy dispuesto a dar la vida por mis amigos, aunque así me pase lo que me pase, porque esa fue la disposición, el enfoque y la determinación que tuvo Pablo, que tuvo Esteban, que tuvo cada uno de los discípulos. No importa lo que venga, yo obedeceré lo que el Señor me mandó. El problema de la iglesia actual, y ojalá que no sea el problema para la siguiente década que estamos comenzando, estos próximos 10 años, porque, bueno, el tema de hoy se llama el evangelismo para la década actual, la década de los 2020, ¿no? Ojalá que en estos 10 años la iglesia esté dispuesta a dar la vida por los amigos, tenga un enfoque, que no se distraiga con otras cosas. Yo no sé si usted se está dando cuenta que tal vez se ha distraído un poco y no se ha enfocado en lo que el Señor realmente nos mandó a hacer. Ahora, una vida consagrada es usada para los propósitos del Señor y esto tiene que estar en sociedad con el Espíritu Santo. Aquí tengo yo una gráfica que quiero mostrárselas. Nosotros vemos que una vida consagrada más el Espíritu Santo son el mejor método de evangelismo. Ahora, les voy a explicar qué es tener una vida consagrada. Ese es el siguiente paso que la iglesia tiene que dar. Yo no sé qué piensen ustedes que es tener una vida consagrada y quisiera que alguien me dijera, ¿qué piensan ustedes que es una vida consagrada? ¿Qué es consagrarse al Señor? Alguien me dice rápidamente. Guardarnos para Él. ¿Quién más? ¿Perdón? Aplicar los mandamientos. Buscar su presencia. Así ya tengo tres muestras y así me van a decir todos. La iglesia piensa que estar consagrado es estar en santidad, es estar obedeciendo. Eso se llama santidad, pero no consagración.
Consagración es dedicarse al servicio. Hay personas santificadas en la presencia de Dios, guardando sus mandamientos, recibiendo su unción, oyendo palabra, estar correctamente delante del Señor, pero no consagrados. El estar santo no significa estar consagrado. La iglesia necesita estar santa y consagrada al Señor. Consagrarse significa entregarse y dedicarse a la obra, a servir en el Señor. Hay muchos consagrados sin santificarse, y hay muchos santificados sin consagrarse. Y ese es el siguiente paso que debe de dar la iglesia, es consagrarse, entregarse al servicio a Dios, entregarse a dar el evangelismo como el Señor lo desea. Honestamente, ¿quiénes están consagrados al Señor? ¿Y quiénes se quieren consagrar al Señor? Esa es una entrega. Yo sé que uno no debe ponerse como ejemplo, pero yo me consagré al Señor con mi familia, mi esposa, mis hijas y yo vivimos consagrados al ministerio del Señor. Ahora, ¿quiénes se consagraban? Los sacerdotes. Si nosotros leemos la historia cuando Dios instituye los sacerdotes, le dice a Moisés: vas a elegir a tu hermano y a sus hijos y los vas a consagrar para el santo ministerio. Los vas a lavar en la entrada del templo. Lavarlos significa santificarlos, limpiarlos. Entonces uno, para estar en el servicio del Señor, debe de estar lavado, ¿verdad? Santificado con la sangre de Cristo y entregado a la obra del Señor. Y ese es el problema de la iglesia, y ojalá que no sea el problema para la siguiente década. La iglesia no se quiere comprometer, entregarse a servir a Dios. ¿Ustedes creen que sufrimos por el evangelio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sufrimos persecución por el evangelio? No, no, hermanos. Nosotros sufrimos persecución pero porque nos quieren robar el carro, nos quieren robar la moto, persecución por los cobradores, persecución por esto y por lo otro, pero por el evangelio no nos persiguen, porque la iglesia no está dando evangelio. ¿A cuántos los están persiguiendo por predicar el evangelio? ¿A cuántos los apedrean? Ven que las décadas han cambiado. Si ustedes hablan con los pastores de hace 30, 40 años, les apedreaban la iglesia, las puertas, pero hoy no. Y es que la situación no es caerle bien a los vecinos. O sea, tampoco ser imprudentes, pues. Pero se refiere a que la gente sienta la incomodidad porque les están predicando el evangelio. Ahora, nosotros debemos de ser creadores de oportunidades. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Nuestro ingenio también es un aspecto muy importante a la hora de presentar las verdades eternas del evangelio. Como creyentes que nosotros deseamos extender el reino de Dios, ¿cuántos quieren extender el reino de Dios? Debemos orar y debemos de usar nuestra creatividad a la hora de dar el testimonio del evangelio de Jesucristo. En esta década actual, nosotros no podemos estar con las mismas técnicas. Tenemos que ser gente muy creativa que utilice su ingenio, su habilidad, su capacidad, los dones dados por Dios para poder hacer evangelismo. Porque si no, la gente no nos va a querer escuchar. Tenemos que ser muy creativos. Entonces, en la época actual son muchas las dificultades en este tiempo, en el tiempo posmoderno que estamos viviendo, para que nosotros podamos hacer llegar con eficacia el verdadero mensaje del evangelio. Son muchas las dificultades que nosotros encontramos. Entonces es ahí cuando nosotros debemos de usar nuestro ingenio.
Debemos nosotros de buscar la oportunidad ante nuevas situaciones que se nos presentan. La gente hoy está muy ocupada. Los jóvenes están muy metidos en la universidad. Tienen mucha tarea, tienen mucho trabajo. Y nosotros necesitamos utilizar nuestro ingenio para poder llegar al corazón de la gente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora nosotros debemos de sentir un santo inconformismo que nos lleve a anhelar metas más altas. Que la iglesia del Señor está conforme con lo que está haciendo. Porque nosotros nos conformamos con venir a la iglesia, a cantar, a adorar a Dios, servirle en el templo, y para nosotros eso es todo el evangelio. La iglesia está acomodada, está conforme, ella vive feliz. Y la verdad es de que la iglesia debe de tener yo le llamo un santo inconformismo como está viviendo. Porque realmente esa es una parte de lo que debemos de hacer, pero nos falta la otra parte que hay que hacer, y es llevar el evangelio. Entonces, nosotros debemos de soñar los sueños de Dios. ¿Quién me dice cuál es el sueño de Dios? A ver, yo sé que lo saben. Es muy sencillo, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el sueño de Dios, y nosotros debemos de soñar el sueño de Dios. Pero con que yo vaya a la iglesia, reciba una buena prédica, adore, llore, cante, eso es suficiente para mí. ¿Y qué me importa la vida de los demás? Pero el Señor le dolió en su corazón, porque dice que estaban como ovejas que no tienen pastor. Lo leímos en Mateo. Jesús tenía un inconformismo porque él quería ver a toda la humanidad alcanzada para Jesucristo. ¿Y el sueño de sus hijos cuál es? ¿Cuántos son hijos de Dios? Nosotros soñamos lo que nuestro Padre sueña. Nosotros queremos lo que nuestro Padre quiere. Y la iglesia debe soñar lo que Dios sueña, y es alcanzar a las multitudes. Entonces, nosotros debemos de detectar dónde hay necesidad social, dónde hay necesidades sociales, en nuestro medio, en nuestra atmósfera, hasta donde sea posible. Nosotros tenemos que andar viendo dónde hay necesidad. ¿Qué creen que andaba haciendo Jesús mientras caminaba? Observando dónde había necesidad, dónde habían enfermos, dónde habían endemoniados, dónde había gente que necesitaba la palabra, dónde había gente que necesitaba un mensaje de salvación. Eso es lo que Jesús hacía mientras caminaba, mientras se sentaba, mientras entraba a una casa, mientras salía de una casa, mientras hacía todo lo que hacía. Ya ven que cuando caminaba vio arriba de un árbol a un hombre, a Zaqueo. Le dijo: Zaqueo, bájate de ahí. Jesús andaba viendo dónde había necesidad social para hacer algo. Y la iglesia no puede conformarse en esta nueva década, sino tiene que ver dónde hay necesidad. Mientras tú caminas en la Quinta Avenida, Cuarta Avenida, Tercera, Segunda Avenida, San Lorenzo, donde quiera que estés, tú tienes que ver dónde hay necesidad. ¿Estamos claros ahí? Pero nosotros caminamos muy cómodos en la calle, ¿verdad? Entonces tenemos que ver dónde hay necesidad de repartir comida, dónde hay necesidad de llevar ropa. Tenemos que ver, bueno, aquí no es un lugar de inmigrantes, pero por ejemplo, allá en Petén, donde yo vivo, sí es un lugar de inmigrantes.
Allá en la terminal de buses de Santa Elena llegan muchos hondureños, llegan muchas personas que van de paso para México, de ahí quieren llegar hasta Estados Unidos. Hay mucho tráfico de inmigrantes. Entonces la iglesia necesita enfocar donde hay necesidad, porque ese era el trabajo de Jesús y el trabajo de los discípulos. Tenemos que ver dónde hay necesidad de hacer talleres de alfabetización, dónde hay necesidad de dar algún reforzamiento. La iglesia debe dar oportunidades, abrir instituciones donde podamos mostrar el amor de Dios, donde podamos hacer una transformación, un cambio para nuestra década actual. ¿Qué piensan ustedes? Entonces tenemos que aplicar estrategias pensadas para los no alcanzados, para los que no han sido alcanzados con el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que trabajar con creatividad, especialmente con jóvenes y adolescentes. Ya lo oímos en el mensaje del pastor Melvin y lo oímos también parte de lo que compartió el pastor Emilio López, que tenemos que trabajar mucho con jóvenes y adolescentes. Ese debe de ser ahora, actualmente, el enfoque que nosotros debemos de dar. Quiero pedirles por favor a las personas que están sintiendo un santo sueño, que por favor se levanten, ¿sí? Manténganse despiertos porque es necesario que escuchen esto. Ahora necesitamos nosotros vivir el Evangelio útil para esas vidas, porque el Evangelio es útil para nosotros, pero no sé si es útil para esas personas. Y ese Evangelio es útil, debe ser útil para nosotros, pero debe ser útil para las personas que no conocen al Señor. Pero ese Evangelio que estamos viviendo no les sirve a ellos, sino nos sirve a nosotros. ¿Estamos comprendiendo? Porque que me sirva a mí, eso basta. Pero el Evangelio no es solo para servirme a mí, es para que les sirva a ellos, porque ellos también lo necesitan. Lo que pasa es que debe haber compasión. La iglesia debe andar buscando, viendo dónde hay necesidad, compadecerse de las personas. Entonces, hay que ser creativo para alcanzar al vecino. Hay que ser creativo para alcanzar a la familia. ¿Cuántos quieren que Dios les dé creatividad? Porque eso es lo que falta, creatividad. Y esta nueva década debe de ser de un evangelio creativo. Ahora, el evangelio no es instantáneo. El evangelio no es como para llevar, como para nosotros estamos ahora acomodados, que ahora todo es instantáneo. La comida rápida, las sopas instantáneas. Usted se para en la ventanilla y ya le están sacando la bolsita con comida, así solo de paso. Todo es instantáneo. El evangelio muchas veces no es instantáneo. El evangelio, la conversión de las personas, es el resultado o es el fruto. El resultado del fruto no siempre va a ser visible, porque el evangelio se trata de sembrar, de sembrar. Por eso Jesús dio ese mensaje o la parábola del sembrador, que dice que un sembrador tiró la semilla y cayó en distintas tierras, 4 tipos de tierra. Uno a la orilla del camino, otro entre espinos, otro entre piedras, ¿verdad? Entre rocas, y el otro cayó en buena tierra. La gente no entendió, pero sus discípulos cuando estaban solos le dijo: Señor, ¿qué quisiste decir con eso? Y él se los explicó. ¿Cuántos son sembradores aquí? Donde camines, tira la semilla. No siempre tú la vas a ver, pero otros sí la va a ver. No siempre va a ser instantáneo, porque uno le habla a la gente y uno quiere que la gente se convierta ese ratito, o uno lo quiere ver o se lo quiere llevar uno para su iglesia.
El trabajo de nosotros es sembrar, tirar la semilla. Lo demás, obra de quién es. Aquí está, ¿ve? Del Espíritu Santo. Pero nosotros somos sembradores. El evangelio no es condicional. Necesitan saber, creer y ver que vas a ser su amigo aún si no aceptan a Cristo. ¿Sabe cuál ha sido el peor obstáculo para mí como pastor en llevar el evangelio? Que solo amigos evangélicos tengo. ¿A quién voy a convertir? Nosotros queremos ir a un lugar donde solo cristianos hay. Queremos que en nuestro trabajo solo cristianos haya. Queremos que nuestros alumnos todos sean cristianos. Hermano, entonces nunca vamos a transformar el mundo. La gente, el evangelio no es condicional. Bueno, como no querés nada, entonces ya nunca te vuelvo a hablar. La gente necesita saber que aunque ellos no son evangélicos como nosotros siempre somos sus amigos. Eso significa que nosotros debemos de tener amistades inconversas, porque si no, ¿cómo vamos a transformar? ¿Cómo vamos a llamar a la gente al camino del Señor? Si solo cristianos queremos, si solo entre cristianos queremos estar. Que el mundo no te convenza a ti, tú debes de convencer al mundo. Y esa fue la plática que el Señor tuvo con sus discípulos. No se hagan ustedes al mundo, que el mundo se haga a ustedes. Pero se trata de andar con ellos. Por eso Jesús se sentaba con pecadores, comía con pecadores, vivía con pecadores, no solo con cristianos. Jesús no decía, no, aquí solo evangélicos van a entrar a mi mesa, solo con evangélicos como. No, y por eso lo criticaron mucho. Un pastor dijo, la iglesia, afuera en la iglesia debe decir, aquí se aceptan pecadores. El evangelio no es a distancia. Tenemos que estar dispuestos a abrir nuestro corazón y también nuestras casas. Nuestra vida la tenemos que abrir y no solo predicarles de lejos, sino hay que involucrarse con ellos y hay que tener una amistad genuina. Tenemos que estar entre ellos, porque el evangelio no es a distancia. El evangelio no es un programa. No, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. El evangelio no es un programa. El evangelio es un estilo de vida. Como la iglesia no programa actividades de evangelismo, no hay evangelismo. Como el líder de distrito no programa ni soquete, entonces por eso es que no hay nada aquí. Pues sí, por favor. El evangelio no es un programa. El evangelio es un estilo de vida. Aunque tu iglesia no programe actividades evangelísticas, tú las debes de realizar creativamente. ¿Estamos de acuerdo en eso? El evangelio no es gratis. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuesta tiempo. En algunos casos, dinero. Pero es para invertir en lo eterno. A veces solo es un costo simbólico, pero probablemente ese costo simbólico no va a cubrir todo. Necesitamos pues invertir en una taza de café, en una hamburguesa. Necesitamos invertir en algo para compartir con ellos, sentarnos a comer, pagar pasajes. Necesitamos invertir en el tiempo. Necesitamos invertir en varias cosas. Pero la iglesia, el dinero no debe de ser obstáculo para dar el evangelio. Es que no hay dinero, hermano. ¿Cómo vamos a costear eso? Por Dios, por eso es que el evangelismo en la década actual debe de ser algo creativo. Amén. Entonces,
¿Cómo lo vamos a hacer? Involúcrate en lo que le interesa a tus amigos. Ahí está. ¿Qué le gusta a ellos? Pues involúcrate o dale lo que ellos quieren, porque si no, no va a venir. Hay que usar la creatividad para relacionarse con los amigos no creyentes. Hay que descubrir, hay que indagar qué le gusta y qué podemos compartir juntos, ¿verdad? Entonces hay que juntar a esos amigos creyentes con los amigos no creyentes. Pero no vas a juntar creyentes a medias tintas porque se van a volver inconversos otra vez. Tiene que ser gente con sus buenas convicciones, porque si no ellos se van a hacer al mundo y el mundo debe hacerse a nosotros. Entonces debe de haber, hay que juntar a los creyentes con los no creyentes. Yo tengo un vecino, allá enfrente de la iglesia hay un vecino, el señor es ingeniero, da clases en la Universidad de San Carlos, pero él tiene una finca y todos los domingos se va a la finca. Entonces yo le dije a la esposa, dígale al ingeniero que si me invita a su parcela, me gustaría ir a conocer. ¿De veras? Me dijo ella, sí. ¿De veras le gustaría ir? Sí. Y él pues no creo que tenga amigos pastores, ¿no? Pero a mí no es que tanto que me interese ir a ver la finca. Yo lo que quiero es compartir lo que a él le gusta, la pasión que él tiene en la finca, ver las vacas, los animales que tiene. Y yo quiero que me lleve ahí con él, porque yo lo que quiero es convivir con él. Que él vea cómo soy yo, qué platico yo. Que él compare a los amigos que tiene, porque así se echan hacen sus fiestecitas con licor. Y que platique conmigo y convivir conmigo, que él se empiece a dar cuenta que somos personas normales, solo que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y eso, yo no necesito darle un mensaje del evangelio, solo convivir con él, que él mire cómo soy yo, cómo vivo yo, cómo platico yo, cómo actúo, cómo soy. Y eso le va a ir haciendo a él pensar. Pero ve, hay que juntarse con ellos. Hay que compartir lo que a ellos les gusta para poder llegar a donde ellos están. Entonces, dijo John Wesley, dijo, los métodos usados por la iglesia de hoy sí podrán ser efectivos y llegaremos a ver cómo una multitud de almas conocerán el amor de Dios y su salvación cuando la iglesia aprenda a depender totalmente del Espíritu Santo de Dios y a vivir las palabras de su Salvador y de su Señor Jesucristo. Vida consagrada, dedicada a servir a Dios, más el Espíritu Santo es el mejor método de evangelismo que nosotros podemos tener. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? Podemos hacer un café o una comida. Nosotros ahora en marzo vamos a hacer una reunión de hombres y vamos a comprar pollo, ¿verdad? Vamos a comprar una caja de pollo. Ya hablamos con algunos hermanos que estamos organizándolo. Y simplemente vamos a sentarnos a comer con ellos. Y en medio de toda situación, vamos a hablar de un tema actual de lo que los hombres estamos viviendo. Así platicando. O tengo pensado invitar a otro pastor y hacer un tipo foro en medio de esa comida. Que cada quien agarre su pollo, lo hace, que compartamos, que riamos, pero no queremos evangélicos, queremos inconversos. ¿Ya? Porque la cosa se vuelve entre evangélicos. Campaña evangelística. ¿Quiénes van a la campaña evangelística? Puras iglesias evangélicas. O sea, no tiene razón. Eso se llama una actividad de iglesias unidas. Pero campaña es para los inconversos. Entonces no es o sea, es ilógico. Realmente las actividades deben de ser
para inconversos, para la gente que necesita también oír la palabra del Señor. Hay que convivir con ellos. Tengo mi locura también de llevar y ya estoy con eso, pero allá me ha costado conseguir una mesa de billar. ¿A qué hombre no le gusta jugar billar? ¿A quién le gusta jugar billar aquí? Y no es pecado. Pero ya identifiqué un hotel donde hay una mesa de billar en el restaurante. Ya pregunté cuánto cuesta una refacción. Y ahora estamos, ya con los varones nos pusimos de acuerdo y vamos a hacer actividades para juntar el dinero para pagar las refacciones. Nos dan el área de piscina, nos dan también la mesa de billar y para hacer una reunión de hombres y poder compartir con ellos y darles la palabra del mensaje del Señor. Y solo la misma convivencia con los evangélicos les va a decir mucho a ellos. ¿Ustedes creen que es tirar el dinero? ¿Para qué quiere dinero la gente? Para sí mismo. Están equivocados. Pídale dinero a Dios, pero para invertirlo en los no alcanzados. No le pida dinero para ropa, para zapatos, para el carro del año, para mi casa, porque nosotros solo para nosotros pedimos. Toda la riqueza que Dios te dé es para invertir en el evangelio. ¿Están de acuerdo conmigo? Conciertos. Hoy estaba hablando el pastor Melvin de que trajeron a un DJ y todo eso. Ahí está. Son conciertos. Clases de inglés. ¿Quién sabe inglés? Vayan a decirle, miren, voy a dar a todos los del vecino que son inconversos, mire, ¿le gustaría que sus hijos aprendieran inglés? Yo quiero dar un curso de inglés. ¿Y cuánto cuesta? No cuesta nada, solo yo los voy a ayudar. De veras, que vayan, dice. La gente quiere aprender inglés, los niños. Pasa es que la gente no está dispuesta a dar la vida por los amigos. Eso es lo que pasa. ¿Cuántos saben inglés aquí? Abran el curso de inglés. ¿Cuántos saben repostería? Abran un curso de repostería. Inviten a mujeres inconversas, a gente, y en medio de ese trajín hablen un testimonio, hablen algo que la gente escuche. ¿Verdad? Yo sé que los tratados son buenos, yo sé que las campañas pueden ser buenas, pero ahora la década actual necesita creatividad para alcanzar a la gente. Hay que hacer o mirar un deporte. Cuando venga el mundial, junte a todos los vecinos esos, ¿verdad? Esos. Ahora ámelos y júntelos. Que vengan sus familias. Lo que pasa es que la iglesia necesita estar, ¿qué dijimos? Estar dispuesta y estar enfocada. Y la iglesia necesita estar dispuesta. Santo Jesucristo. No va a dar tiempo. Entonces, hacer o mirar un deporte, una conferencia, aunque sea secular, y después conversarlo, practicar un hobby, clases de arte o manualidades, especialmente en un feriado, una clase de aeróbicos u ofrecer aeróbicos gratis en la iglesia, no a cristianas, sino inconversas. Y también cristianas, pues, porque junte a las cristianas con las inconversas. Porque ¿quién le va a enseñar el modelo al mundo? Los que lo vivimos, los que lo tenemos, ¿sí? Entonces, a hacer un curso de aeróbicos, de zumba y zumba, ¿va? Y que sigan zumbando, que incluya música cristiana. Mire tanta música que hay ahora, ¿verdad? Electrónica o como sea, que es cristiana y se puede brincar y hacer todo lo que usted quiera. La zumba con música cristiana, electro. O cobren para pagarle a un instructor. Darles talleres u organizar una feria de cosas interesantes. Miren, eso sería bonito aquí, que hagan una feria de cosas interesantes. Anuncien una feria donde
Va a haber temas de salud muy a la moda, donde hayan consejos de abogados, que traigan abogados, que la gente pueda venir a consultar. Tengo este problema, tengo esto otro. Dar una consultoría de abogados. Cómo cuidar a la mascota. Cómo maquillarme mejor. Una feria de cosas interesantes que a la gente le pueda servir. ¿Dada por quién? Por evangélicos. Que la gente no piense que los evangélicos no viven en el mundo, pues, sino vivimos aquí. Cuando nosotros hacemos evangelismo, tenemos que ser intencionales. ¿Qué quiere decir eso? Tener la intención de hacerlo donde yo voy. Usted va a la carnicería o al mercado, vaya con la intención de encontrarse a alguien, y hoy le voy a decir algo. Hoy le voy a decir algo del Señor. Una palabra le voy a dejar, le voy a soltar, pero va a oír algo. No le va a dar ahí parada una prédica de 1 hora. No estoy diciendo eso. Dele micro cosas, pero que impacten el corazón de ellos. Dígale, mire, Dios le bendiga. Esta semana Dios la va a bendecir, la va a ayudar. Y la gente se va a ir con eso, pensando con eso. Pero uno debe de ser intencional donde quiera que uno vaya. Tiene que tener la intención de hacerlo. Usted se sube a un bus, vaya con la intención de a ver a quién le digo algo hoy. Entonces nosotros debemos de pensar y debemos de planear. En cada decisión que nosotros tomemos o cada cosa que nosotros hagamos, debemos de pensar cómo usar esa situación para dar el evangelio de Jesucristo, para empezar a que tu fe dé frutos, porque eso es lo que hay que hacer. ¿Qué dice la palabra que debe tener nuestra fe? Frutos. Y frutos está esperando el Señor. Por ejemplo, a donde tus hijos toman clases, mientras esperas, debes de tener una intención, pensar en hacer algo, en hablar algo o decir algo. Así es que nosotros como cristianos evangélicos no andamos en eso, pues, no estamos enfocados. Andamos más en correr, en venir y qué me importa andarle hablando a la gente. Pero no, hermanos, nosotros aunque andemos como andemos, debemos de llevar la intención y el plan de dejar la semilla en el corazón de la gente. La nueva década, la gente no se va a sentar, no va a entrar a la iglesia. ¿Ustedes creen que la gente va a entrar a la iglesia? Algunos pueden hacer un porcentaje tan pequeño y dice, hoy voy a decidir a ir a una iglesia evangélica. Tal vez es muy poco el porcentaje que haga eso. Pero la gente hoy no tiene tiempo. Pero a donde estemos debemos nosotros de lanzar eso. Ahora, para poder hacer eso, escuchen, tenemos que pensar en qué habilidades tenemos. ¿Qué habilidades tienes tú? ¿En qué te has instruido? ¿En qué te has preparado? ¿Qué te interesa? ¿Por qué les digo qué te interesa? Porque tal vez a ustedes les interese trabajar con mujeres, trabajar con hombres, trabajar con jóvenes, trabajar con niños, trabajar con mujeres solas, trabajar con homosexuales, trabajar con prostitutas, trabajar con... Ay, hermano, ¿cómo está diciendo eso? Pues sí. O tal vez ahora va a surgir el deseo de trabajar con la comunidad LGTB, casi se dice, ¿verdad? ¿Qué cosas te apasionan? Hay que pensar en eso. Bueno, ya les dije, madres solteras, la pobreza o yo no sé. Ahora tengo una idea y espero concretarla. Yo he visto que hay mucha gente que, principalmente mujeres, que hay viudas, hay mujeres que no tienen cómo trabajar y andan tronándose los dedos con el dinero, no tienen. Tal vez a mi iglesia en este momento tal vez no van a llegar empresarios, pero yo voy a ser los empresarios. Ahora con cosas mínimas. Escucha lo que le voy a decir. Para llegar a una visión grande hay que empezar con una visión pequeña. La gente va a comenzar
su visión, cuando tenga el edificio, cuando tenga el dinero, cuando tenga la gente, cuando ya tenga todos los recursos, entonces voy a comenzar mi visión. Nunca la va a hacer. La visión grande hay que comenzarla con una visión chiquita. Ahora juntándome con los hombres, les dije, miren ustedes, necesitamos trabajar para que, le digo, Israel, a ti te van a despedir algún día, ya estás grande, ¿qué vas a hacer? Ay, no sé, me dice. Y vos también, mira, todo el día, hasta domingo trabajas, un día te van a decir adiós y con la edad que tenés, otro trabajo ya no te van a dar, 45 años ya no te van a dar. Hay que pensar en algo. Dice un hermano, ¿y por qué no vendemos cloro? Ni empezamos a averiguar ahora cómo hacer el cloro, cómo traer el cloro, los envases, etiquetas. Y ahorita ando con la onda esa de que voy a comprar un barril de cloro y lo vamos al 10%, lo vamos a reducir al 1%, a vender todos a 10. La inversión es esta y yo no quiero ganancia, yo lo que quiero es que ustedes se queden con la ganancia. Yo lo que quiero es abrir una oportunidad de empleo en la iglesia. La iglesia debe de ser una entidad que dé oportunidades. Entonces, en eso estamos, orando a Dios que nos ayude. Y entonces juntar a todos, bueno, quienes quieren verse, quienes quieren trabajar, pues ahí está. Un galón de cloro a 10 quetzales, ¿quién no lo va a vender? Vendan. Y entonces ahí van a tener su dinerito todos los días. Hay un versículo en Proverbios que el pobre es pobre. Dice que en los campos tiene mucho pan, dice, pero por su cabeza no tiene nada. Porque de que tiene, tiene. Entonces la iglesia debe de ver qué habilidades tiene, qué puede hacer en esta nueva década para alcanzar a las personas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dios les bendiga. Y que este tiempo sea un tiempo donde podamos hacer la obra del evangelismo.